Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas, dice esa versión de la Escritura. Amén. Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias, soberano Dios, por todo. Estamos agradecidos contigo, Dios. Gracias que hasta aquí nos has aguardado, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Señor, te damos de antemano la gloria a ti y estamos agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho en las cosas de nuestra vida, cosas buenas, cosas malas, cosas que nos has dado y cosas que aún no nos has dado. Tú sabes todas las cosas, Dios mío. Estamos en tus manos. Ayúdanos y guíanos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjese, ahí hay una frase ahí, el segundo y el inciso B, dice, las cosas viejas pasaron. De eso vamos a predicar, de las cosas. Vamos a tratar de hacer, no necesariamente una doctrina, pero si hubiera una doctrina acerca de las cosas, pues la haríamos nosotros bíblicamente. Y yo pues así le puse, la doctrina de las cosas. Y esto es muy importante porque son las cosas que manejamos en este mundo y son las cosas que hay veces nos posesionan a nosotros. Entonces es muy importante lo que vamos a hablar. Y el escritor nos dice que si de modo que si alguno está en Cristo, ahora, nueva criatura es decir, nueva persona. Las cosas viejas, tanto en mi persona o las cosas malas que yo hacía, quedaron que pasaron. Y dice aquí algo que me gusta, he aquí todas son hechas nuevas. Vida nueva, hermanos. La experiencia del nuevo nacimiento es un nuevo comienzo. Amén. Nos convertimos al cristianismo, nueva vida. No solamente feliz año nuevo de antemano a los que no los hemos visto todavía. Sí, yo no espero un nuevo año, no. Yo les digo, este es el tiempo de los buenos comienzos. Nueva vida. El viejo hombre que era yo estaba viciado conforme al mundo y ha sido renovado conforme a Dios. Soy el mismo en apariencia externa, pero hubo un cambio adentro que eso lo realiza Dios. De lo primero que yo estoy agradecido con Dios es que Dios ha perdonado mis pecados y los suyos también si usted se ha arrepentido ante Dios. Y también Dios ha depositado de su Espíritu dentro de estos cuerpos. Somos vasos, templos del Espíritu Santo. No queremos que se menosprecie, estamos a la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando usted acepta a Jesús y arrepiente, Dios le perdona pecados, deposita en usted el Espíritu Santo y viene a morar dentro de nosotros. Y entonces la vida de Cristo está dentro y Cristo quiere vivir su vida en nosotros. Por eso es que no podemos andar peque y peque y peque. Recuerde, ese versículo ahí lo mantienen. Alabado Dios. Las cosas viejas pasaron. No podemos andar diciendo, es que caí otra vez y tropecé con la piedra otra vez. Y todo esto lo mismo y lo mismo y lo mismo. No. Las cosas viejas pasaron. Somos nuevas criaturas. No somos los mismos. Amén. Dios a través de nosotros. Porque nacimos de dentro hacia afuera. Cristo en nosotros. Ahora, Dios nos dio una vida abundante en nosotros, o sea, a nosotros. A través de su Espíritu puso una naturaleza distinta, es decir, tomó la naturaleza de Él, que es la naturaleza divina, todo eso nos habla el apóstol Pedro, y puso parte de su naturaleza en nosotros. Amén, vida nueva, distinta. Y debido a eso, nuestros deseos, escuchen muy bien, nuestros deseos y nuestras metas tienen que cambiar. A donde yo iba antes a hacer lo malo, mis metas que yo tenía, que eran totalmente de una mente o guiado por malas influencias, tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque estoy hecho conforme a la imagen de Dios y está la naturaleza ahora obrando en mi vida. Esa es una breve introducción, pero vamos a hablar de la doctrina de las cosas. Espero darnos a entender y no confundirles y eso. Pero sabe que esta clase de doctrina o de predicar de las cosas, ¿de qué clase de cosas? Casi no se escucha en las iglesias y a lo que yo quiero llevarlos es a un contraste.
Vamos a hacer un contraste claro de lo bueno y lo malo. Pero el contraste aquí es de las cosas viejas y las cosas nuevas. Por eso si usted dice, yo no quiero seguir siendo el mismo, ¿por qué esto? ¿Por qué tengo que pecar o ir para allá? No me siento a gusto aquí y yo quisiera ser diferente. Bueno, vamos a decirle cómo puede ser diferente. Entonces, todas estas cosas son evitadas en las iglesias. Y yo no sé si usted ha escuchado un mensaje como este, de las cosas. Amén. Una persona, le voy a poner algunos ejemplos de la vida. Le voy a hablar de dos clases de testimonios, totalmente un contraste diferente. Una persona en California, él testificaba de las bendiciones de haber conocido a Dios. Él tenía muchos problemas en su vida, bancarrota, problemas con su familia, no levantaba, se declaró, pues sí, en bancarrota. Padecía algunas artritis, enfermedades fuertes, dolores en su cuerpo. Y él dice, desde que yo vine y acepté a Cristo Jesús en mi vida, fui sacado de la bancarrota, saqué adelante, ¿cómo se dice? Fue triplicado mi negocio 3 veces más. No me duele mi cuerpo ya. Lo mejor de todo, mi familia vino y se reconcilió conmigo. Y dice, yo alabo a Dios por eso. Le daba gloria a Dios por eso. Pero mire el contraste. Un nativo de China, que era maestro catedrático, él sucedió lo contrario. Cuando aceptó a Cristo, entonces, aunque él era maestro, perdió su puesto, totalmente perdió, se fue a trabajar a una fábrica para poder vivir. Su familia lo dejó, se fue lejos, cayó en la prisión durante 5 años. Allí en la prisión recibió maltratos del cuello, dolencias del cuello. Y yo le decía, él decía, en medio de todo eso, yo he aprendido a darle gracias a Dios por todo y yo alabo a Dios por eso. Mire, ambos testimonios venían de 2 personas diferentes, sinceras. Amén. A uno le fue bien cuando aceptó al Señor, a otro aparentemente mal. La otra vez le hablé de un misionero. Pero entonces ambos eran creyentes sinceros. Uno da gracias a Dios por las cosas que había ganado cuando recibió a Cristo Jesús. El otro daba gracias por las cosas que había perdido. Y nosotros aquí tenemos que tener mucho cuidado con este asunto de las cosas, a no ser movibles, oscilantes, en este sentido que le voy a decir. La Biblia nos enseña bien clarito que si nosotros comemos, demos gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los alimentos? El sol sale para buenos y malos, claro. Y si nosotros no comemos, si no hubiera mucho escasez o un día no comiéramos, igualmente damos gracias a Dios. La Biblia va más allá. Si vivimos, damos gracias a Dios. Vivimos para Dios. Y no se ponga triste, pero si morimos para Dios, damos gloria a Dios. ¿Qué cosa? No, esta es la mentalidad del cielo, o esta es de las nuevas cosas. Entonces vamos a tener cuidado nosotros para detenernos en las cosas que tenemos nosotros y que deseamos. Tienen que encajar en el Evangelio. El Evangelio no es necesariamente un lecho de rosas. Y los misioneros saben mucho esto, más que uno que no ha salido tanto como ellos. Pero mire, porque el Evangelio, que es cierto en Estados Unidos, aquí donde estamos, Colorado, California, donde estaba el testimonio primero de este creyente sincero de California que le fue bien, y el testimonio de aquel hermano que está en China que le fue muy mal, alabado Dios, y que daba gracias a Dios. ¿Sabe que la otra vez yo le decía que vivimos en 2 mundos? En el mundo conforme a Dios y en el mundo conforme a este sistema. Ahora, aquí es donde el mundo está muy confundido respecto a esto, y diríamos que la gente que se basa a un lado diría, pobre hermano el de China, él está viviendo con muy poca fe, Dios no lo escucha, y a lo mejor Dios lo está escuchando mejor. Aquí es donde el mundo se confunde. Él está viviendo por fe.
Y las personas que viajan por los países del tercer mundo, por ejemplo, saben que es muy común que las personas, escuche bien, no solamente, pues sí, en la China, pues inclusive cuando uno es misionero, pues en África, en Mongolia, en otros países musulmanes, cuando uno acepta a Cristo, casi la mayoría de las personas pierden todas sus posesiones. Son perseguidos, tienen abstinencias y aún en mi país, en el sur, yo he escuchado así y he visto, alabado Dios, documentales y tan cierto, como los privan de tierras, de escuelas, de agua, todo, de luz. Y hay persecución. Cuando ellos le entregan su corazón a Cristo Jesús, entonces entran en juego las cosas que ellos tienen. Pero Jesús dijo, niéguese a sí mismo el que venga en pos de mí. Y entonces aquí muchas personas prefieren dejar las cosas en paz y no tocar este tipo de mensajes o las cosas, porque cuando uno les toca las cosas o nos toca la cartera, como decimos, dijo, no, eso sí, no, yo sirvo, pero yo, nada más, mi carro no, mi casa no, mi cartera, mi dinero no, ese es otro hablar. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, cuando el Espíritu Santo, sabe que el Espíritu Santo es, por decirlo así, un entrometido. Porque el Espíritu Santo es santo y es Dios. Y cuando Él viene cambia las cosas. Y muchos pastores y predicadores también de alguna manera estamos diciendo cosas y nos entrometemos en su vida porque decimos la verdad santa, pura como es. Porque recuerden que hablamos de principios y no solamente de aquí de la tierra, de ética, sino fundamentales del cielo, lo que Dios dice. Y permítame entonces yo tocar algo, si toco puntos un poquito así, pero podríamos nosotros ser catalogados también así, como metiches, también porque tocamos áreas, hay veces delicadas. Pero mire, pensemos en la doctrina de las cosas. Por ejemplo, un escritor dijo que es muy común en este asunto del problema de las cosas, y él dijo de la siguiente manera, dice, antes de que Dios, por ejemplo, hiciera al hombre, que es Adán y Eva, allá en el huerto, en el Génesis, huerto del Edén, iba a decir Getsemaní, del Edén, alabado Dios. Y cuando él, antes de hacer al hombre del polvo, sabemos la historia, preparó para él que un mundo hermoso, de hecho un jardín con una temperatura excelente, y le preparó cosas útiles y agradables para él, para su deleite. Yo no sé a cuánto les gusten cosas buenas, de calidad. A mí me gustan. Quizá no las tenga, las he tenido, no lloro por ellas, porque a eso es lo que vamos a estar predicando. Alabado Dios. Pero mire, a Adán le prepararon un mundo bien agradable, cosas para que él disfrutara. Y cosas bien agradables ante su vista, su deleite de aquella fruta y todo. De hecho, le hicieron su esposa. Y las cosas siempre tuvieron el propósito de ser externas al hombre y subordinadas a él. No había hecho el hombre, Dios hizo el cielo, las estrellas, la luna, el mar, separó todo el jardín, plantó árboles, los animalitos, todo, puso miles, yo creo, género de frutas, legumbres, de toditito. Y luego, cuando ya estaba todo bien, el clima perfecto, hizo al hombre y lo puso allí. Luego vio que estaba solo, bueno, le hizo su compañerita ahí, los dos ahí, perfecto, todo estaba bien. Y le dijo, te voy a hacer a imagen y semejanza mía y te voy a poner como corona de la creación. Tú vas a estar sobre todo, vas a ser el temor de los animales, todo va a estar ante tus pies, todo. O sea, todos subordinados a él. Él iba a tener todo el control, pero y en lo más profundo de su corazón del hombre había un altar. Y todos tenemos ese altar. Si no tomamos eso en cuenta nosotros, nos desviamos y metemos las cosas, sean joyas, sean posesiones, sean personas, o sea, cosas, a nuestro corazón. Él tenía un altar ahí donde nadie, sino solamente Dios estaba. Dios tenía comunión con Adán y Eva, platicaba con ellos, paseaban ahí por la mañana, por la tarde. Y es lo que Dios anhela, una comunión. Vea usted la Biblia desde principio a fin. Él nos anhela, nos desea. Pero nosotros no tenemos tiempo, andamos ocupados con nuestras cosas y en otras cosillas, afanes por ahí. Y entonces, todo estaba con él.
estaba Dios. Y fuera de Dios había miles de regalos. Miren lo que dice Mateo, por ejemplo, no dimos versículos esos, pero Mateo 6:33. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas estas, ¿qué? Cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Miles y miles de regalos. Entre esos, pues yo le pedía un hogar, una familia y cosas. Y Dios me las ha dado, me las ha dado. Algunas tal vez todavía no. Y bueno, Señor, tú sabes, es tu voluntad. Miles de regalos que tenía Dios para nosotros. Así que Dios nos había dado todo eso, pero cuando el hombre pecó, se introdujo en el mundo, entonces algo trágico ocurrió. Hizo que esas mismas cosas o regalos que Dios le había dado al hombre, que eran externas para él, escuche muy bien, yo no, tengo muchos puntos, este mensaje, no le hace, vamos a llevarlo así para darnos a entender, si no lo terminamos, pero todas las cosas externas que Dios tenía para él, ¿sabe lo que hizo Adán? Las agarró y las metió a ese altar, a ese cajoncito que es su pecho, su corazón, lo interno del hombre. Y que como, que bebo, quiero esto, quiero aquello, quiero algo más grande, quiero esto otro, esto más bonito, aquello, y meter para acá, y dame, dame, dame. Lo externo, y a Dios ¿qué? Fuera. A Dios lo echamos fuera como el gobierno, como el político y la política y los países. Raer a Dios para afuera, sus mandamientos, su nombre, todo lo que, los santos, sus principios, fuera. Lo del matrimonio, lo de los abortos, sacaron a Dios fuera. Amén. Ahora, ¿qué es lo que sucedió aquí? Hemos expulsado a Dios de ese santuario espiritual, de ese templo que les dije que es templo del Espíritu Santo, y hemos permanecido, hemos permitido que las cosas que Él crió para que nos sirvan sean las que ocupen el lugar de Dios. Qué contraste, ¿no? Y eso es idolatría y otras cosas, muchas más. Así está el mundo, así están las familias, los hogares y mucho creyente también. Así está el asunto. Hemos sacado a Dios. Ahora, si ustedes han estudiado la Biblia, por ejemplo, la Escritura, saben que hay un tremendo contraste entre lo que somos en Cristo y lo que somos en virtud en ser simplemente seres humanos. Tenemos que saber lo que Dios ha hecho con nosotros y quiénes somos en Cristo, lo que es servir a Él y lo que es el mundo y sus deseos, que luego vamos a hablar de eso. Alabado Dios. Y entonces hay tanto contraste en la Biblia que si nosotros no lo comprendemos, escuche bien, nos vamos a perder y no vamos a entender la Escritura. Por ejemplo, no es posible que nosotros captemos la verdad de lo que la palabra de Dios tiene. Por ejemplo, mire, siempre en la Biblia habla de un contraste y no podemos nosotros servir a Dios y servir a Satanás. De una fuente de agua no sale agua dulce y agua amarga, como también dice Santiago. No, hay cielo y el cielo está en contraste con el infierno, aunque la generación nueva ya no cree en el infierno, en esos juicios, ya ni les asusta con todo lo que andan enredados en este mundo y locos con la marihuana y la tecnología. Pero mire, hay un contraste, la vida con la muerte. Mucha gente reflexiona más cuando está algo duro. Es mejor, a veces los da más a qué pensar cuando van a un cementerio, a un velorio, que en la vida. Nace un niño, ya nació y ahí nos vemos, hacer pachanga. Y reflexionan más cuando hay como digo, a un sepelio, van a un entierro o algo. Alabado Dios. Pero existe la luz, existen las tinieblas. Y claro, las tinieblas están porque por la ausencia de la luz. Vaya a un cuarto oscuro y usted sabe eso. Préndale, si hay luz, se van las tinieblas. Entonces, ¿por qué existen las tinieblas? Porque no está la luz. Pero cuando está la luz, se disipan las tinieblas. La verdad siempre está en contraste con el error. Hay gente que pelea y la justicia por la verdad, y hay oposición, el espíritu de error que está en el mundo también. Pero la Biblia usa estas palabras cosas, y es interesante que la Biblia haga una doctrina muy consistente de las cosas, porque es lo que nos tiene en este mundo, en sí todos son cosas. Y por eso escogimos esta porción de 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo Jesús,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, aquí existe un contraste, y voy a entrar en el punto número 1. Existe el contraste de la definición. ¿Por qué? Dice en esencia que cuando una persona llega a ser creyente, toma una perspectiva de su vida totalmente diferente del mundo y de las cosas. Y algo que yo sé y he experimentado en mi vida es de que yo les he dicho a los hermanos que cuando yo vine a Cristo Jesús, el mundo perdió valor de lo que yo lo apreciaba y las cosas que me gustaban languidecieron. Y a eso se le llama otra palabrita, contentamiento, que la Biblia habla. Amén. Ahora, las cosas cambian en su vida cuando, por ejemplo, uno que viene arrepentido ante el Señor, el pecador viene ante el Señor y llega a ser creyente, perdonado, salvado, y hay una obra definitiva de la gracia de Dios. Recuerde que no es por nosotros, por obras, por gracia de Dios, que tiene lugar en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón, en ese altar que le digo. Y esto viene de arriba, de lo alto para nosotros, y es creado por Dios. Dios actúa aquí y Él nos hace a la imagen de Él, del que nos creó. Un hombre no hecho y derecho, como dice el mundo. Un hombre conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y es hecho participante de la naturaleza divina que le hablé al principio. Somos hechos así. Y Dios pone en cada individuo, hombres, mujeres, que son nacidos de nuevo, como dice el versículo, pone un nuevo hombre según Dios, no viciado conforme a este mundo. Recuerde, este mundo trae vestidura vieja, viciados para acá y para allá. Un hombre nuevo según Dios, creado en santidad y en justicia y en verdad. Eso es un hombre. Y podemos poner muchos títulos de los hombres, pero yo lo que digo, mejor ser hombres temerosos de Dios, hombres santos, hombres que peleen por la justicia. Y aquí es un tremendo cambio en la vida. Las cosas que viejas pasaron, dice el versículo. Y ahora, ¿cuáles son algunas de esas cosas que pasaron? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, Efesios 2, el capítulo 2, 1, 2 y 3, esos versículos dice, um, ok, es otra versión. Y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Son las otras cosas, verso 3, entre las cuales todos nosotros, ya ve, toditos, hasta Adán y Eva, todos, también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Todo el montón nos descarriamos. Hermanos, esta es una descripción de las cosas viejas que eran, así éramos nosotros, hasta que Cristo Jesús vino, nos limpió, nos salvó, nos perdonó, nos trajo ante el Padre. Pero cuando venimos a Cristo, todas esas cosas pasadas o cosas viejas o sucias, podríamos decirle, fueron hechas nuevas. Un cambalache hizo el Señor. Entonces, ahora tenemos nosotros una nueva naturaleza y tenemos que permanecer con el Señor como hombres nuevos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino, nos renovó. Tenemos ahora, si somos nuevas criaturas, tenemos que tener nuevos caminos, nuevos, o sea, nuevas metas, un nuevo andar y también, hermanos, un nuevo grupo, por favor, de compañía. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El mundo dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero yo se lo digo más bíblicamente. Alabado Dios. Y otros dichos que tienen por allá. Pero eso arrastra, corrompe y hacia abajo. Las cosas viejas han pasado por definición y todas las cosas han sido hechas nuevas. Ahora, las cosas nuevas han que reemplazado a las viejas. Yo no sé cuántas amas de casa que tenían la estufilla allí ya bien viejita y mojosa, la lavadora ya, todo temblando ahí. Y le trae el marido una nuevecita ahí que brilla.
Usted va a tener la vieja y nada, la agarra y vamos a la basura cuanto antes posible. Se está cayendo. Las nuevas reemplaza a las viejas cosas, amén. ¿Estamos entendiendo? Ahora, vamos a ver otro contraste, el contraste de la dirección. Filipenses 3:13 nos dice algo, el apóstol: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando, mire lo mismo, contraste, ciertamente lo que queda, ¿dónde? Atrás, y extendiéndome hacia lo que está delante. Mire, el contraste de la dirección. Tenemos que cambiar de rumbo. Ahora, el contraste de nuestra vida totalmente cambia, deja las cosas viejas atrás, como les digo, y tenemos un enfoque totalmente nuevo, hacia las cosas nuevas. Y estamos que están delante de mí. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él tenía de qué hablar, hermanos. Él tenía una trayectoria, una carrera, tenía cosas muy interesantes. Si ustedes conocen la historia, ¿quién era Pablo? Era Saulo. Y el capítulo 8 y 9 de Hechos nos dice que él era un perseguidor de la iglesia, de los creyentes como nosotros. Él iba ante los superiores y pedía cartas de los gobernantes y de los escribas y fariseos, maestros, para perseguir a los cristianos, a las mujeres, arrastrarlas de los cabellos, echarlos a la cárcel, latigarlos, todo eso. Él hizo mucho de esas cosas. Pero él tenía también un renombre, era de los listos, de los inteligentes de allá. Y él tenía mucha alabanza humana, tenía popularidad, Saulo como se llamaba, y él tenía aplausos. Y un día él iba a ser elegido dirigente como príncipe del pueblo de Israel. Él era respetado, él tenía honor y preferencia del mundo, de la religión. Y esa era la meta de él. Era celoso conforme a su religión, no conforme a ciencia, es decir, no conforme a celo de Dios, celo santo. Él destruía o perseguía lo que no sabía, por ignorancia e incredulidad hacia eso, dice la Biblia. Pero cuando él se encontró con Cristo Jesús en el camino, ¿qué sucedió? Lo que él dice: ahora yo me he encontrado, yo mismo no hago cuenta de haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que dejé atrás. Y lo que él dejó atrás era bastante bueno. Su carrera, su política, tenía dinero, tenía fama, tenía puesto, aplausos. Él sí, mucho más que muchos de nosotros. Y él se encontró con Jesús cuando iba precisamente a perseguir a los cristianos a Damasco, y su vida cambió. Su meta, sus caminos, sus amistades cambiaron. Todas estas cosas que habían sido de su meta, de su vida antes, él las consideraba ahora como basura para alcanzar aquello por lo que había sido asido, es decir, llamado por Cristo Jesús. Se extendía al premio de la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es lo que él hacía. Ahora nosotros, los creyentes, si ya en verdad nos hemos encontrado con Cristo Jesús, como decimos, tiene que haber cambio de mentalidad, de definición, de dirección. Si no, a mí me dice todo lo contrario. Ahorita vamos a meternos un poquito a eso. Pero tiene que haber habido un encuentro con Jesús verdadero y genuino. Así que las cosas que habían sido su meta las tenía como basura. Las echó a la basura él. Ahora, luego, en el lugar, por ejemplo, donde Pablo puso otras cosas, las cosas que tenía antes, y las que ahora buscaba eran cosas espirituales, eran cosas, fíjese bien, duraderas, cosas perdurables, cosas celestiales. Y por su propia misión ahora él quería conocer a Cristo. Perdió sentido lo demás. El que ama al mundo y ama a Dios, tenga cuidado. No puede tener dos señores. Eso es incongruente. Él quería conocer a Cristo, quería conocer el poder de su resurrección. Amén. La participación en sus sufrimientos. Fíjese, este hombre era latigado y él cantando. Él quería sufrir por Cristo, estaba apasionado por él. Mire qué pasión. Él deseaba ser conformado conforme a la mente de Cristo, ser hecho hijo a semejanza del Hijo de Dios. Era su meta suprema y es la meta de nosotros. Pablo tenía
una suprema ambición en la Biblia, que era agradar a Cristo Jesús. Y al final de su peregrinaje por la tierra, donde cuando él vivió, él tenía totalmente un grupo completamente nuevo de cosas nuevas que le entusiasmaban, le daban vida, le motivaban a seguir adelante. Yo no sé qué le entusiasme a ti, qué le estimule, qué lo anime. Si el venir a la iglesia no lo motiva, no lo anima, o escuchar una prédica como esta, entonces, ¿quién lo va a motivar? Porque hay personas que pueden decir, bingo, y está aburrido. Pues yo creo que el aburrido es usted. O mucha gente, no, tengo que ir allá a la fiesta, allá para que le alegren. ¿Para qué quiere ir allá? Para que le alegren porque está aburrido. Entonces va para que lo entretengan allá. Esto no es entretenimiento, hermanos. Esto es palabra de Dios, esto es motivación de lo alto. Ahora, Pablo no fue, yo estaba leyendo Génesis, por ejemplo, voy ahorita al capítulo 24, pero como la mujer de Lot, que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, manda sacar por gracia que escuchó a su siervo Abraham, a su sobrino Lot, lo manda a sacar y les dice, no miren atrás, es decir, a las cosas viejas. No volteen lo que hay en Sodoma y en Gomorra. ¿Qué había? Puro incesto, puro lesbianismo allá. Por algo lo terminó, ¿no? Esos hombres tan perversos que querían violar a los ángeles. Y la mujer de Lot miró atrás. Pablo no fue así. Prosigo a la meta del supremo llamamiento. Pero Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos. Estas cosas son serias, santas, son de direccionarnos en otra dirección, amén. Tener definición bien puesta en nuestra dirección. Señor, yo sé que a quién he servido, esta es mi meta, yo voy hacia allá. Nada me va a desviar de este mundo, nada, carnavales, cosas, vanidades de este mundo, nada. Yo estoy puesto, Señor, a servirte. He aquí, Señor, ayúdame. Así que él siguió. El pueblo de Israel, hermanos, igual. El pueblo de Israel fue sacado de la tierra de esclavitud de Egipto allá. Con látigo los traían haciendo ladrillos y les daban paja. Después estos se quisieron rebelar, les quitaron la paja. Tenían que ser los mismos ladrillos sin paja. Un yugo pesado. Dios levanta un libertador llamado Moisés. Salieron ellos rumbo a la tierra prometida por el desierto y empezaron a murmurar, a quejarse contra el líder que tenían y contra Dios. Yo creo que era al revés, contra Dios y su líder. Y ellos decían, empezaron a quejarse, a murmurar y decir, ¿saben qué? A lo menos allá en Egipto teníamos comida decente. Y alguien que esté pasando alguna cosa aquí va a decir, pero allá en mi tierra yo comía bastante, mira aquí lo que estoy padeciendo. Allá comía ajos, cebollas, los berros, todo eso decían ellos. Y acá menospreciaban la comida de Dios, el maná, el agua de la peña. Y cuando Pablo se convirtió, él se dirigió en una dirección, es el contraste que estamos ahorita, en una dirección completamente nueva. Él dijo, las cosas nuevas pasaron, él las dejó atrás y realmente las dejó atrás. Ahora, las cosas que él tenía adelante le dieron una perspectiva nueva de la vida. Él se impulsó a otros aires, como decimos, en otro ambiente espiritual. Dice, Jesús le tuvo que decir, pero Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, pero ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dijo. Y él pensó que seguía a los judíos, a Pedro, a Juan o a Esteban, le dio muerte a Esteban, junto con otros. Estaba errado. Y nosotros a veces tenemos un celo de nuestra religión, de nuestra tradición, con todo respeto de nuestro pueblito, de nuestra ciudad, de nuestros padres y abuelitos. Pero no conocemos de Dios. Decimos, yo soy esto y aquello, pero no somos nada, no conocemos nada. Somos tremendos mentirosos, bocones, echamos esto y andamos allá con la bola. Alabado Dios. Y esto es diferente, hermanos. Esto es celo de Dios. Esto es relación con Dios, es amistad con Dios, es no ofenderle. Es sacar de nuestro corazón todo lo que está lleno de basura, hombre. ¿Cómo Dios va a habitar así en una boca también sucia? Bendiciendo a Dios y luego maldiciendo a los hombres. Dios no habita así. Dios no escucha también, oración egoístas así. No. Conozca usted el carácter de Dios. Pero el problema que hay ahora en la humanidad y en las iglesias, hermanos, actualmente, es que han creado una agenda totalmente nueva para las generaciones presentes. Y es que tenemos nosotros demasiadas personas que vienen
a las cosas nuevas, por definición, el primer contraste, y han empezado en las cosas de dirección, segundo contraste, y se han enamorado de nuevo de las cosas de la vieja vida. Traen arrastrando todo el liache, toda el, ¿cómo se le dice? La carga pesada de pecados, de culpas y de yo y lo que me hizo y todo. ¿Cómo van a seguir en una dirección así? ¿Cómo van a seguir ligeritos? Cuando uno se mete en una carrera, no tiene que llevar ni lonche, hermanos. Poquita agua, algo, poquito. Lo más ligero, porque le estorba. Digo yo, una competencia, en una carrera. Somos peregrinos. ¿Cómo vamos a traer cargando al otro viejo hombre atrás? Y las cosas viejas, y lo que me hizo, y que me la paga, pero yo me voy a vengar, y que acá, y que para que sepa. No, no, así no. Hemos empezado nuevas cosas, vamos en esa dirección. No tenemos que enamorarnos de las viejas. No podemos decir, hay veces, o decidir más bien, si queremos seguir adelante o simplemente, hermanos, andamos de un paseo o queremos seguir haciendo travesurillas por ahí, allá donde solíamos vivir. Y hay personas que donde no los ven, dicen, aquí nadie me ve. Y hacen sus cosas y que ahí que acá y se andan escondiditas, escondiéndose para allá. O se van a su patria, a su país, allá se ponen, se descarrean, se ponen a tomar y hasta con otra mujer y todo. ¿Qué es eso, hermanos? Quiere seguir jugueteando todavía. Vemos a una iglesia enferma, hay veces como pueblo. Yo creo que es un tiempo, hay veces. Mire, había antes donde la gente decía bueno a lo bueno y malo a lo malo. Ahorita está cambiado. A lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. La iglesia antes sabía distinguir lo blanco de lo negro. Ahora ya no. Mucho creyente ahora dice, ¿qué color es? Gris. Para él todo está gris. Hoy este día cómo amaneció y mira qué aburrido y que mira, siento pesadez. Lo ven todo gris. Y el sol está igual, lo que pasa es que tiene algunas nubes por ahí atravesadas. Ah, alabado Dios. Basta cómo ve la vida uno. Por eso le decía, el que come para el Señor come y da gloria a Dios. El que no come, pues no coma y dé gloria a Dios. No se enoje por eso. Ah, alabado Dios. Pero entonces ahora todo lo que ve es gris y nadie sabe ya lo que es bueno y lo que es malo. Ve la política y todo, que si autorizamos esto, que si no autorizamos, y que esto es bueno y que esto es malo. ¿Autorizamos los matrimonios? Sí, en Utah, en el estado de Utah, no. Los matrimonios mixtos, no que no. Y dice el mero de allá, no, sí, vamos a autorizar federalmente. Ok, los autorizamos. Me parece que es bueno. Seguimos matando más bebés. Dice, bueno, es bueno, dice que decidan las jovencitas y que paguen los impuestos los ciudadanos de este país. Es bueno para ellos que se agarren juicios de Dios. Pero tenemos, hermanos, demasiadas personas, empezando por los grandes, los poderosos, los políticos, que simplemente andan vagando y se han quedado en la mitad del camino, sin ninguna dirección en su vida. Estamos hablando del contraste de la dirección. Y así que ahora nosotros hemos desarrollado nuevos sistemas en la tecnología. Somos bien sofisticados, hasta los bebés de cuna, con su tablet ahí ya. Tremendo, ¿no? Y para tratar nosotros de atender todo esto, ahora llegamos a veces a la conclusión de que decimos, no, se me hace a mí que esta persona nunca ha tenido una experiencia de verdadera conversión genuina en su vida para tratar de volver y a empezar de nuevo otra vez. No, hermano, tú tienes que convertirte otra vez. Hoy se habla de una reforma, se habla de aquello y se habla que cómo combatir la pobreza y cómo esto y cómo superar aquello. Lo que necesitamos es una regeneración de Dios en nuestras vidas. Cambiando nuestra vida, mi vida cambia en mi familia, cambiando familia, cambian iglesias, cambiando iglesias, cambian las comunidades. Pero es individualmente una regeneración. El problema es que tenemos algunos que empezaron bien en todo, hermanos, todo nivel, política, empresarios, iglesia, familias, y caminaron un tiempo bien. Yo le voy a seguir, me está viendo bien en la iglesia, me convertí. Dios me dio mis papelitos, mi carro, mi licencia, ahí voy. Se le acaba el entusiasmo y todo, caminaron un poco en la dirección correcta, estamos hablando del contraste de dirección, y luego voltean atrás sobre su hombro
y miran la vida vieja que dejaron atrás y se les sigue antojando otra vez y todavía tenían el deseo de algunas cosas viejas, todavía como creyentes hay veces también. Y hay un tremendo contraste en la palabra de Dios entre las cosas del pasado y las cosas del futuro y empiezan a pelear. El viejo hombre con el nuevo, las cosas viejas pasadas y sucias con las cosas limpias y santas. Antes se contuvo, no decía tanta maldición y de repente se vuelve tan grosero, sale tanto vocabulario de su boca y dice, ¿qué me está pasando? Y ahí se me salió. No se le salió, estaba lleno el santuario. Y como estaba lleno, pues echó a la otra, ¿no? Si tú ya no cabes, como cuando se viajaban, ¿no? Y decía Pancho Villa, el que no quepa, mátenlo. Todos cabían, hermanos. Se acomodaban. Así las mentirillas y todas las cosas, ¿no? Ay, que ya no cabo y no quepo. Y las más fuertes, échala más para afuera. Se me salió, hermano. No, está lleno todavía. Hay que quebrar ese cántaro, que salga todo. Bueno, alabado Dios. Pero mire, vamos a pasar a otro contraste, a ver si alcanzamos a sacarlo. Traigo como unos 4 o 5. Alabado Dios. Vamos ahora a Colosenses capítulo 3, 2. A ver las cosas de la tierra, por cuáles cosas vamos a cambiar. Poner la mira en las cosas de arriba. Dice, ahí hay un no. No en las de la tierra. Y si sigue leyendo, ahí le va a decir por qué y todo. Alabado Dios. Para mostrarles este otro contraste, hermanos. Este es el contraste del deseo. Ay, esto está tremendo. Y está muy largo. Vamos a ver si lo podemos sacar. Ay, los deseos. Poner las cosas la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La doctrina de las cosas, hermanos. ¿Por qué? Mire, el apóstol dice aquí que debemos enamorarnos, sí, pero a las cosas que pertenecen a la vida celestial, o sea, de arriba. Y no debemos aferrarnos a las cosas que nos atrapan aquí abajo en la tierra. El dinero se hace polilla, se lo están robando. Se han robado millones de identidades de Target. No quiero dar anuncio, pero se está perdiendo. Los cibernéticos, cuidado. Y voy a decirles algo en esto de las cosas. Esto, hermanos, esta es la doctrina de las cosas. Es lo más difícil en el mundo para vivir. Más que los demás. Mire, vivimos en un mundo totalmente materialista. Claro, pues el mundo es cosa, ¿no? Materia. Y tenemos muy malos entendidos en cuanto a la doctrina de las cosas. Y vamos a tratar de poner esto algo en orden, mire. Algunas veces, tal vez se haya enseñado o no se enseña sobre esto, o se haya enseñado, oh, esto es malo. Por ejemplo, hay gente que puede decir, el dinero es malo. No es malo. El dinero es igual que el carro, que el celular. O sea, es igual. No es malo. El que es el malo es el corazoncito dañado. El dinero es un vehículo, como su carro. Usted lo usa. Y hay un dicho, a ver si no se me va, alabado Dios, que el cuerpo es buen siervo, su persona, pero muy mal amo. Sométalo a su cuerpo que sea siervo suyo. Amén. Está el hombre espiritual y el hombre carnalote, o el hombre natural. Que el espiritual domine al carnal. Le dice, ¿sabes qué? Hoy domingo vamos a la iglesia, vino nuevo, dígale. Vence al otro carnalote. El otro quería quedarse dormidote y todavía. Y que, no, hombre, que debería ser el servicio a las 5 y que también temprano. Alabado Dios. Por eso lo hacemos a las 8 de la mañana. Pero, entonces, mire, tiene que haber esto, alabado Dios. Y venimos de un mundo material. Tenemos muy malos entendidos en cuanto a esta doctrina. Y ahora, vamos a hablar ahora del contraste del deseo donde estamos ahora. Mire, tal vez enseñó muchas veces que los deseos eran malos y que eran malsanos. Y le voy a dar una sorpresa a usted en esta tarde. Mire, Dios nos creó a nosotros y nos puso unas cualidades. Todo parte de la naturaleza humana nos lo puso en nosotros y dentro de eso nos puso, se va a sorprender usted, pero nos puso el deseo del placer. Él nos puso el deseo de tener posesiones y nos puso el deseo de poder. Se los voy a desglosar y voy a tratar de explicar esto porque esto está muy amplio
y profundo también, pero muy interesante. Mire, lo que queremos decir aquí es que antes de que pasara al siguiente punto, que no sé si lo logre yo, que esto es solo parte de nuestra naturaleza vieja. O sea, perdón, esto no es solamente parte, los deseos de la naturaleza vieja del viejo hombre y de las cosas viejas pasaron. Tampoco es asunto de Adán y Eva, esto de los deseos. Esto es asunto de Dios. Hay veces se oye decir a la gente que dice, bueno, si tú eres un hermano, si tú predicas, si tú cantas, si tú eres un creyente, no deberías de tener esos malos deseos. Yo quiero decirle, se va a sorprender que yo tengo malos deseos, malos pensamientos. No soy un ángel, ni un arcángel tampoco. Soy un hombre con malos pensamientos, sujeto a pasiones también. Fíjese nomás. Y las personas le dicen a uno, no deberías de desear tener posesiones. Pues sabe que yo sí deseo posesiones. Si pudiera tener una casa más grande y más pago, ya pagada, sería mejor, ¿no? Más bonita. Yo sí deseo. Y no debería tener ningún deseo de poder. Vamos a explicar y desglosar eso porque podemos dar una mala interpretación de poder. Le voy a anticipar, no trato del poder de puesto y todo eso. Del poder que nos estamos basando aquí es lo que Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ese poder es poder bajo control de Dios, no es mi poder. Para explicar brevemente eso, pero bueno, eso no es cierto, todo eso de que no tenemos deseos, malos pensamientos, no es cierto. Es al contrario, le voy a decir por qué. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con esos tres deseos que yo le dije. El problema, lo que sucede aquí, es que esos deseos no los mantenemos en el lugar que pertenecen. ¿Nos estamos explicando? Por ejemplo, Satanás llega, mire, a cada uno de nuestras vidas. Llega. Alabado Dios. Y él empieza a rondear y a tentarnos a cada uno de nosotros en esos tres niveles. Estamos en el contraste de los deseos o cosas que son legítimas de parte de Dios. Los pensamientos, la mente, todo es, los sentimientos, las emociones, todo es bueno. Pero yo no me voy a guiar por sentimientos o emociones para servir a Dios, porque algo mayor que eso está la fe. Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Así nosotros igualmente. Esto es legítimo de Dios. Así que Dios nos ha dado todo esto y viene Satanás y trata de desviar esas cosas con que Dios os ha dicho, le dijo a Eva, cosas para sus propios propósitos o para mis propios propósitos o intereses. Es por eso que la política está así. Ponen leyes para sus propios propósitos e intereses personales. Amén, es lo que está sucediendo. Y recuerde que hay tres categorías de pecados. A ver, vamos a ver, para explicar un poquito más, 1 de Juan 2:16, que la Biblia nos dice tres categorías de pecados. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, ahí está uno. Y la concupiscencia de los ojos, dos. Y la soberbia de la vida no es del Padre, mas es del mundo. ¿Ve? Concupiscencia de la carne, ahí está, pecado de la carne. Concupiscencia de los ojos, pecado de los ojos, y la soberbia, que también es orgullo de la vida, no es del Padre. Entonces, si no es del Padre, ¿quién es? Del diablo. Enlace usted mundo, el sistema del mundo, con Satanás, carne, carne, mundo, diablo. Esos son otros tres enemigos, y de esos, el mayor de todos, ¿quién es? La carne, mi carne. ¿Por qué? Porque vive conmigo, duerme conmigo, se baña conmigo, a donde quiera la llevo. Ese es el peor enemigo, hablando de la Trinidad del hombre. Amén. Bueno, ahí salió esto, alabado Dios. Así que estas tres cosas son las características de pecado, por ejemplo, de la carne. Los pecados de los ojos y el orgullo de la vida es la carne, los ojos y el orgullo. Tres. Pensemos, por ejemplo, en estos tres deseos internos que Dios ha puesto en todo ser humano. Los ha puesto en usted y en mí. Vamos a cerrar todo este punto, porque está muy interesante. Primero, el primer deseo del placer, el que se pudiera llamar también el deseo de la carne. Mantenga ese versículo ahí. El deseo de la carne, por ejemplo, el deseo de tener posesiones se puede considerar como de codicia de los ojos, y el deseo de poder también se puede llamársele
la soberbia y vanagloria de la vida. Aquí están esos tres. Vamos a desglosarlos. Son tres categorías, apenas, solamente esos tres, pero bien peligrosos. Mire, primero, dijimos el deseo de la carne. Segundo, es placer. El deseo de los ojos es posesiones. Uy, los ojitos, todo lo que ven quieren, ¿no? Alabado Dios. Y la soberbia de la vida, poder, el orgullo. Porque Satanás se levantó contra Dios por soberbia, por orgullo. Quería poder como el poder de Dios y mire dónde está, ¡fum!, para abajo. Fíjese bien lo que Satanás, por ejemplo, hizo. En persona, Mateo 4 nos narra que vino y se enfrenta ante Jesús porque Jesús estaba en un cuerpo como el nuestro. Tomaba agua, comía, se cansaba, tenía sueño, hambre y le quiso tocar. Gloria a Jesús. Y se acercó a Jesús. Gloria, que salga. Se acercó a Jesús y le dijo que convirtiera una piedra en pan. Le dijo: Jesús, ponte a hacer pan, cocina pan y come, para que no tengas hambre. Así en otras palabras. Y él también le dijo: calma el deseo de la carne. Ahora vamos a explicar bien eso. Los deseos son de Dios, son legítimos. Los deseos malos, claro que no. Pero yo le pregunto a usted, Jesús estaba en ayuno y en oración, en retiro con el Padre. Y él tenía un deseo en su carne, tenía hambre. ¿Es malo comer? No, especialmente cuando hay. ¿Es malo beber agua? No. Un deseo legítimo. Pero ¿sabe qué? Lo que yo estaba pensando cuando estaba escribiendo esto, y yo estaba pensando, pero no es el momento de cumplir los antojos al diablo. Estamos en comunión con Dios, no es el tiempo de comer. Hay tiempo de casarse, de no casarse, tiempo de dormir, de no dormir, tiempo de pelear también. ¿Cuántos se han peleado aquí? Yo en el sueño estaba peleando hoy. Bueno, hay tiempo de juntar piedras y de desparramar piedras. Hay tiempo para todo. No era el tiempo de comer. Entonces, él también le insinuó: ¿sabes qué? Tú adórame y vas a poseer todos los reinos del mundo. O tú échate del pináculo hacia abajo. Usted lo puede ver en Mateo capítulo 4, verso 3 hasta el 10 delante. Bueno, échate para abajo. Alabado Dios. Él le quería dar placer, poder, posesiones, o sea, ego, orgullo, vanagloria, pero no era el momento. Ahora, ¿cómo usó Jesús para el bien todo eso? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Por qué? Dios lo usó para motivos propios de Dios, no para el diablo, es decir, Jesús. Y nosotros tenemos que comprender que tenemos que echar mano de estas cosas para empezar por algo. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Uno no puede ser tentado en las cosas que no desee. Hay personas que se convirtieron al Señor, hombres y mujeres, y eran muy bailadores. Espero que ya no. Muy fumadores o pisteadores. Espero que ya no. Alabado Dios. Y todavía como que los arrastra eso. Miran allá y hasta le hace. Alabado Dios. O jugadores. Todavía. Bueno, y como tienen esos deseos todavía guardaditos ahí, pueden ser tentados a eso. Pero ahí están esos deseos. Ahora, deseos que de poder, de poseer, de placer. ¿Cómo podría alguien, por ejemplo, ser tentado para propósitos mundanos si no tiene esos deseos? Por ejemplo, yo fui poco bailador. Yo veo que bailan, no se me antoja bailar. El vino, o sea, tampoco la droga. Nunca probé droga, gracias a Dios. No se me antoja eso. Alabado Dios. No tengo ese deseo. Pero al que tiene el deseo del cigarrillo o lo tuvo, y ve y nomás huele el humo y quiere para allá. O el deseo de otras cosas, carros o qué sé yo. Bueno, pero si Dios hubiera puesto en nosotros la capacidad de desear poder, o Él puesto más bien, poder, posesiones o placer, usted puede decir: ¿cómo esto se puede manejar? ¿Por qué pecamos entonces? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, mire, para empezar por el Señor Cristo Jesús, Él no tuvo una naturaleza de pecado como nosotros. Y espero que sepan que eso es posible, eso era posible en Cristo Jesús. Por ejemplo, hay dos doctrinas en cuanto a la naturaleza de Cristo Jesús, de Él, y
para contestar un poquito esa doctrina de que si él tenía una naturaleza impecable, que no pecar, podemos hacer dos preguntas. La primera es, por ejemplo, ¿podía él pecar o no podía él pecar? Bueno, yo, hermanos, yo creo personalmente, por ejemplo, en la impecabilidad de Cristo por la Biblia. Lo que la Biblia enseña, que Cristo no podía pecar. Es decir, también Dios no podía morir. Dios no muere, Dios no peca, Dios no es injusto, nada de eso. El que murió es Jesús en el cuerpo. Nosotros hemos oído que el Cristo no muere, es cierto. El Cristo de Dios que procede del cielo no muere. Murió Jesús en un cuerpo de carne. Pero que alguien mató a Dios, eso es una locura, ¿no? Alabado Dios. ¿O quién le dio vida a Dios? ¿O quién creó a Dios? Alabado Dios. Él no. Ahora, esto puede causar quizá un debate en algunas personas o confundirlos. Pero Cristo no tenía una naturaleza pecadora. Ahora, mucha atención. Si Cristo, por ejemplo, no tenía una naturaleza de pecado, ¿cómo podía Satán apelar al deseo de poder, de poseer y de placer? Estoy hablando de placer, de comer, satisfacción, ¿no? De poder, todos estos reinos, gobernar los reinos y adorar a Satanás. Amén. O de mandar a los ángeles, todo eso que los socorrieran. Pero mire, no hay nada de malo con el placer, el poder o las posesiones. No se me confunda. Amén. Cuando hablamos de placer, poder y posesiones, hablo lo obtenido legítimamente, lo que Dios le ha dado. Abraham era riquísimo en oro y plata. Job, el hombre más rico del oriente de entonces. Amén. David, riquísimo. Salomón. Si yo conozco siervos de Dios riquísimos, evangelistas, pastores, empresarios. Eso no les afecta a ellos. A mí tampoco. Ellos tienen allá, dan gracias a Dios. Yo tengo lo mío y doy gracias a Dios. Pero ¿cuántos están enojados por eso? Les voy a decir algo. A los cristianos que no tienen mucho crecimiento en esto, las personas que le están tirando al rico nomás. Y ese rico es un déspota y es un orgulloso. Y este que acá. Tenga cuidado lo que habla, alabado Dios. Porque ese rico puede ser tan generoso, ayudar para causas. Y aunque hay veces no sea convertido 100% como usted. Y lo que usted está haciendo es teniéndole ira a algo que no tiene, al rico o a sus riquezas. Y en el fondo está deseando tener lo que tiene y como no lo tiene, se agria. Eso es pecado, eso es malísimo. Aquel está siendo bien feliz y el otro bien amargado acá, el pobre. Hay un dicho que dice, pobre y dejado, alabado Dios. No se vaya a enojar conmigo, pero bueno, mire, estas dos preguntas y tres características: placer, poder, posesión. Algo más. Adán y Eva, vamos a dejar al Señor Jesucristo. Adán y Eva fueron tentados en esos tres aspectos también. Ellos también tenían una naturaleza de pecado. Se va a sorprender. ¿Tenían ellos una naturaleza de pecado cuando fueron tentados? Al igual que Cristo, no. ¿Nosotros tenemos una naturaleza de pecado? Sí. Cristo no podía pecar. Adán y Eva, no en este sentido. Adán y Eva estaban en comunión con Dios en el huerto. No habían pecado. No sabían lo que era eso. Tener ropa o no tener dinero o no tener. Ellos no conocían el pecado. No había pecado en ellos para nada. No tenían nada de naturaleza de pecado antes de ser tentados. Pero entonces, ¿cómo fue que Satanás se metió en sus espíritus de ellos, de Adán y Eva? Mire, en esos aspectos de poder, poseer y placer, si esto no estaba entonces en su naturaleza, estaban desnuditos teniendo comunión con Dios. Pero hay una diferencia entre nuestra naturaleza humana y nuestra naturaleza de pecado. Miren la diferencia. Y es por ahí que Satanás utilizó, mire, por una parte de nuestra naturaleza humana, por ejemplo, que Dios ha creado en nosotros, y esto se debe a un estímulo de algo en esta parte. Por ejemplo, una parte de lo que Dios ha puesto en nosotros es que nos ha dado la capacidad de desear placer, posesión y poder. Él nos lo ha puesto a nosotros. Pero el problema que hay en nuestro mundo, y si nosotros no nos damos cuenta de esto personalmente, es que el evangelio de la salud,
o sea, de la prosperidad. Y el tener, el poder, todo eso, hace que la gente se detenga aquí. Hoy, Señor, dame, dame, tengo, y mira qué hermoso, mira la casa, la esposa, mira allá, y mira este título, este otro, y después, ¿qué sigue? Como decía la otra vez, no hay nada más que alcanzar, que decía el capitán de los vaqueros. No hay nada más que tener. Esto es todo. Esta es la cumbre. La gente que amontona y sigue, al final va a llegar a la cumbre y se va a dar un chasco. Porque ellos echan mano de todo lo que tienen aquí en la tierra, en el planeta Tierra, donde están viviendo, casas, posesiones, todo eso. Y se han olvidado que hay una perspectiva eterna en todas las cosas. Es por eso que mucha gente hierra aquí cuando anuncia solamente prosperidad, éxito, 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 al modo del mundo y no en la perspectiva de Dios. Entonces tenemos que ver eso, porque si no se enreda uno. A todo tenemos que ver qué tengo que aprender aquí. ¿Es nada más aquí en la tierra? ¿Tiene repercusión eterna todo esto? Tenemos que pensar todo eso. Y eso es lo que vamos a hablar enseguida, todavía en el deseo, el contraste del deseo. Por ejemplo, ustedes saben que cuando estudiamos la Biblia, con mucha atención, estudiamos su palabra, lo que hay en todas partes de los evangelios es un llamado al creyente, escuche bien, en estos tres aspectos: un llamado para disfrutar de la vida, un llamado para poseer las cosas eternas, no solamente las cosas temporales, eternas, y en cuanto al poder, y es al poder de Dios, no al nuestro, no nos confundamos nada. Y yo quiero decirles, voy a ir tratando de cerrar, pero no extenderme mucho aquí, tratando de cerrar solamente con este contraste del deseo. Pero quiero mostrarles un pasaje en la Biblia donde todo esto se halla en una sola sección. Algo que todos sabemos, el Evangelio, Mateo capítulo 6. Algo bien conocido del Padre Nuestro. Y con esto vamos a cerrar en esta ocasión. Ahí, por ejemplo, si usted ha leído Mateo 6, usted sabe que ahí se halla el Padre Nuestro, comúnmente llamado la oración del Señor Jesucristo. Y aquí se halla la instrucción de estos tres aspectos. Por ejemplo, la instrucción del Padre Nuestro tiene que ver, escuche bien, iglesia, porque estamos promoviendo todo esto. El ayuno tiene tres aspectos: ayuno, el orar, dos, y el dar. Y nos dice la manera correcta, cómo ayunar, cómo dar y cómo orar. Y pensemos, por ejemplo, en estas tres cosas: ayuno, dar y orar, porque son una y todas están aquí en el Padre Nuestro. Por ejemplo, cuando vemos a estas tres cosas, comprendemos lo que Dios quería decir en la instrucción que dio a su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús. Y veremos aquí una triple disciplina. Vamos a juntar todo esto. Por ejemplo, triple disciplina: el ayunar, el orar y el dar. Y Cristo lo explica en este mensaje. Por ejemplo, ayunar, para ampliar esto o anticipar, aunque no los puse en orden, pero ayunar es negarse al placer de comer a fin de tener el placer de tener comunión con Dios. Es el propósito principal del ayuno. Si usted no ha aprendido mucho sobre el ayuno, tiene diferentes aspectos y cosas, pero para mí este es el principal. El principal es meterme con Dios, negarme a lo que me gusta para meterme con Dios a lo que más me gusta. Crucifico aquel deseo y me meto con Dios para conocerle más a Él íntimamente, para agradarle más a Él. No es solamente ayunar por esto, ok, hay un problema. No, no, eso es secundario. Pero mire, el ayuno no es perder peso, señoras. No hay ninguna dieta rápida en la Biblia. Dale con este método y algo intensivo ahí. No, no, eso no es el ayuno. Alabado Dios. Ahora, el dar, por ejemplo. El dar es negarse las posesiones de las riquezas a fin de ganar las posesiones de Dios. ¿Por qué la gente no da o no somos generosos? Todo para mí, mío, mío, dame, dame. Y para Dios nada. Porque nuestra perspectiva es solamente en la tierra. Tengo, derribo, hago graneros más grandes, un carro más nuevo, lo canjeo para el otro.
y para arriba no mandamos nada. Somos terrenales, carnales. No tenemos la perspectiva correcta. Ahora lo voy a dejar ahí un poquito, pero el orar es negar el propósito de mi poder. Oh, yo creo, yo tengo títulos, yo sé, yo las puedo, yo tengo orgullo. No, no. Cuando uno va a orar, se rinde ante Dios, lo que uno dice que sabe y todo eso, lo pone ante los pies de Cristo. Y cuando uno ora, ¿sabe qué Dios le va a dar a uno? ¿Cuántos quieren poder y autoridad? Poder de Dios. Eso es lo que los predicadores, lo que los líderes, lo que la gente necesitamos, poder, autoridad. ¿Por qué los discípulos no pudieron echar un demonio cuando Jesús bajaba de orar del monte y aquellos luchando ahí, echando maromas con el demonio, no pudieron? Jesús venía de orar, de ayunar y de darse a su Padre Celestial. Y este género no sale más que con oración y ayuno. Fuera en mi nombre, vámonos. Falta ese power, hermanos, en las iglesias. Entonces, pero es el poder de Dios. Vamos a hacer un momento aquí, un alto, y pensemos un momento en estas tres cosas, porque está muy interesante. Miren, las tres cosas apelan a tres grandes capacidades innatas que Dios ha puesto en nosotros: el desear, el tener, el poseer. Ahora, eso es innato. ¿Sabes lo que es eso? Ya nacemos con ello. ¿O qué? ¿A poco un niño no desea un ice cream, un conito? ¿O usted no desea una casa, no desea? Ya lo traemos, no podemos quitarlo, ya está ahí. Amén. Es innato, todo lo traemos. Tenemos de parte de Dios todo eso. Y usted no va a ayunar al menos que usted no tenga el placer de conocer más a Dios. Si no hubiera dentro de usted el deseo de tener más comunión con Dios, no lo va a hacer. Aunque usted diga, yo estoy un poco subida de peso, me dicen en la iglesia que debo ayunar o ayune por estos problemas, no lo va a hacer, no le interesa. No tiene placer, no le interesa las cosas de Dios, no lo va a hacer. Va a estar ahí quejándose y triste. Y ahorita le voy a decir lo que significa. Si quiere más, se lo ampliamos con la Biblia. La forma correcta de ayunar, la forma correcta de dar y la forma correcta de orar. La Biblia dice todo eso. Y usted no va a dar tampoco con un deseo de tener mayores posesiones en el reino de Dios, si no hay usted el deseo de tener mayores posesiones en el reino de Dios. Lo que uno siembra, eso cosecha. Si usted no siembra nada, no cosecha nada. Ahora, para con Dios, a Dios, si usted le da algo, nunca va a ganar en generosidad a Dios. Dios le va a dar un poco tanto. Pedro, muy interesadillo en esto, le dijo: Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿qué nos darás? No hay ninguno de ustedes que no haya dejado casas, tiempo moderno, carros, plasmas, alta definición, comodidad, sus trabajos, placeres, amigotes, y que no gane 100 veces más en el reino de los cielos con casas, carros, televisiones, amigos, los ángeles, David, Moisés, todos ellos, y la vida eterna. Dios paga mejor, ¿no? Los réditos de Dios sí son buenos, ¿verdad que sí? Pero nosotros andamos acá. ¿Y qué como y qué bebo? Y pura pachanga. Yahúa, me voy de fiesta. Alabado Dios. Como pueden ver, la diferencia no está en los deseos en sí mismos. Todos tenemos deseos, que quedó bien claro, y yo los tengo. No está en sí mismos. La diferencia no está en los medios tampoco. Yo tengo un carro, es mi medio de transporte. Yo no tengo un carrazo que, ay, que para que lo vean y cromado y que el último. No, no, ese me lleva y me trae. Es un medio. La diferencia no está en los medios tampoco. Está en los fines. ¿A dónde me lleva todo esto? Los fines que tienen repercusiones eternas, fines eternos. La diferencia está en mi enfoque de mis deseos. Todo me es lícito, señores hermanos, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer lo que hace el mundo y hasta mejor, yo creo, en muchas cosas, pero no lo hago. No me conviene hacerlo. Alabado Dios. Mi enfoque es muy diferente. Yo tengo mi meta, tengo mis principios, mis valores, mis convicciones, y está en la disposición mía. Alabado Dios, de seguir. Y entonces vemos que uno no tiene más tampoco, cuando se trata del poder, más poder
No porque deteste el poder, porque diga, van a decir que la iglesia creció, que acá hubo más finanzas, que acá. No, no, no. Está el poder, dijimos que es poder bajo control, bajo sumisión. Uno que es poderoso, que tiene autoridad, no lo manifiesta. En realidad está sometido al Espíritu Santo y es bajo control. Va a sacar ese poder cuando se necesita. Cuando no, uno va a ser. Es manso, tranquilo. Cuando se necesita. Por ejemplo, Jesús dijo a sus discípulos que ellos iban a poder llegar a ser verdaderamente grandes en el mundo venidero si aprenderían cómo ser sirvientes en este mundo. Ellos querían poder desde la tierra. Señor, ¿quieres que oremos y descienda fuego del cielo y consuma a estos samaritanos que no te recibieron? Espérate, Jacob y Juan, Pedro. No es así. Querían condenar y querían hacer. Y si se pueden orar, se hace, hermanos, porque Elías hizo descender fuego del cielo. Amén. Y los discípulos andaban con el maestro. Si estos ingratos se pueden orar así, desciende fuego del cielo. El anticristo va a hacer eso para adelantarles algo. Pero ahorita no es el tiempo del bueno. No espero estar yo aquí para entonces. Alabado Dios. Esas señales mentirosas que va a hacer él, pero para que el mundo le crea. Pero si aprendemos a ser sirvientes en este mundo, entonces vamos a tener autoridad y poder allá. Ay, el dichito es: el que no sirve para vivir, no vive para servir. El que no vive para vivir, no sirve para vivir. Eso es cierto en la Biblia. Jesús dijo: vosotros veis que los grandes o los nobles ejercen potestad sobre los que les sirven. Entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande en el reino de los cielos, sea el servidor de todos, sea el menor de todos. Así son los caminos de Dios, hermanos. Así están las cosas en el reino. Amén. Pensemos nosotros así, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos una mirada de largo alcance. Nuestro reino no está aquí, hermanos. Vamos de paso. Todo esto, los puntos que siguen, le voy a hablar lo que viene y todo eso en los siguientes puntos que apunté, como es el contraste de la duración y el contraste del destino. Hermano, eso está fuerte. Amén. Vamos a dejarle aquí por hoy, alabado Dios, pero vamos a tratar de comprender todo esto. Y si no comprendemos esto, lo que Dios nos está pidiendo en cuanto a las cosas, y no nos legamos a nosotros mismos, no vamos a entender otras cosas más que Dios tiene para nosotros, mejores. Amén. Somos peregrinos y extranjeros, vamos de paso. Amén. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Cuántos anhelan entonces poder? ¿Desean autoridad? ¿Cuántos quieren deleitarse en algo? Una buena comida, una buena casa. Es algo innato que Dios nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. La doctrina de las cosas. El contraste de la definición, contraste de la dirección y contraste del deseo. Ahí nos quedamos. Amén.